Gracias en primer lugar por estar con vosotros, por la invitación que me habéis hecho, poder estar, la verdad que ha sido un gozo y una alegría compartir la alabanza al Señor y sobre todo también el saludo, ¿no? Los saludarnos, preguntarnos, alegrarnos de vernos, conocernos. Algunos de vosotros no os tenía visto, así que me alegro mucho también de conoceros y de veros. Y bueno, mi esposa Pauli está con COVID también, igual que Paco, así que ella me ha enviado sus saludos para cada uno de vosotros. Así que saludos de parte de Pauli y también saludos de parte de la Iglesia. Sabéis que nos reunimos en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Magallanes. Hemos celebrado ahora los 45 años, 45 aniversario, desde el 79 hasta el 2024, 45 años. No sé cuántos vosotros aquí. ¿Cuántos años ya? Sí. Argentona. Fíjate, desde el año 48. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, entonces, hasta el 2024, ¿cuántos son? A ver, hagamos cuenta. 76. Muy bien. Bueno, ganáis a Magallanes, pero no ganáis a San Jerónimo, donde me convertí y donde empezó la Iglesia Madre, porque van a celebrar los 80 años ahora. Sí, del 44 al 48, vosotros 4 años después, pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla la obra de Dios, cómo surgió y cómo permanece, ¿no? Ahora Paul y yo vivimos en Caldas de Montbui desde hace 6 años. Nos jubilamos, dejamos ya la tienda y como nuestra hija casada con nuestros nietos viven en Caldas de Montbui, evidentemente como abuelos tenemos que estar allí al lado de ellos, los hijos echarles una mano y también pues para poder estar con nuestros nietos, verles crecer, ayudarles y todo eso. Y en Caldas de Montbui la iglesia se fundó en el año 1880, ¿vale? Tiene 144 años. ¿Vale? La fundó George Lawrence, uno de los varios misioneros ingleses que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX a traer el Evangelio a España. Estuvieron en Galicia, estuvieron en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, las zonas donde más surgió el Evangelio, también en Castilla. Entonces estos misioneros ingleses vinieron a España en esta época, de la época liberal, ¿vale? de la época liberal entonces había una apertura y se pudieron venir. Luego también coincidió con la Primera República, 1868, 1874, también una apertura donde se pudieron abrir muchos locales, Entonces, el fruto de todo ese trabajo y de esa obra misionera, pues son iglesias que en España tenemos pues de hace más de 100 y pico de años, ¿no? Así que gracias al Señor por la obra misionera de estos siervos de Dios y gracias que luego, sabes que el pueblo evangélico protestante ha sufrido luego mucha persecución en España, se cerraron las iglesias, los locales y todo esto hasta que luego después hubo una apertura religiosa en España en época de Franco. Sabéis que la apertura religiosa en España, en la época que era ministro de Asuntos Exteriores un tal Castilla, no recuerdo el nombre completo, vino a raíz de que España quería entrar en la ONU, pero Estados Unidos vetaba la entrada y los países europeos la entrada de España en la ONU porque no había libertad religiosa. Así que la condición que pusieron los Estados Unidos para que España estuviera en la ONU era que hubiera una ley de libertad religiosa. Y gracias a eso se empezó con una ley de libertad religiosa con Castilla, luego Fraga la amplió y luego ya se ha ido ampliando el reconocimiento de los derechos y las libertades religiosas en España. Pero fue una condición que se puso y al hacer esta ley ya permitieron que España entrase a formar parte de las Naciones
unidas. Así que gracias a Dios por toda esa obra de Dios, ¿verdad? Manejando sus hilos, ¿no? Misioneros trayendo el Evangelio, ¿verdad? Políticos, ¿no? Que creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos pues defienden estas libertades políticas, religiosas, de conciencia, tan importantes, ¿no? Así que un poquito de historia en ese sentido. Deciros que la iglesia de San Jerónimo sí va a cumplir 80 años. El local se les ha quedado pequeño, y ahora se están reuniendo en la sala grande del Instituto Puig Castellar. Han pedido al ayuntamiento que les deje la sala del Instituto Puig Castellar para poderse reunir allí por la cantidad de gente que ya son. Así que gracias al Señor que las iglesias van creciendo en un lugar, en otro, y como todos somos la misma iglesia, sí, todos crecemos. ¿Os dais cuenta? Como todos somos la misma iglesia, todos crecemos, ¿vale? Aún las iglesias que tengan pocos miembros y en diferentes lugares. Pues somos una misma iglesia, el mismo pueblo de Dios, la misma obra de Dios y todos crecemos. Cuando una iglesia crece, todos crecemos, gracias a Dios. Y es del tema de lo que os vengo a compartir hoy acerca de la iglesia de Jesucristo. Y luego a partir, no sé si me podríais traer un vaso de agua, por favor. Gracias. Luego a partir de un texto bíblico que está en Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20, por favor. Bien. Estamos predicando acerca del libro de Hechos y hace unas semanas hablamos acerca de este capítulo 20 de Hechos también. Entonces hay una perspectiva de la iglesia de Jesucristo en este texto del capítulo 20, principalmente los versículos del 18 hasta el 38, aunque no los comentaremos todos, muy bonita, muy hermosa, ¿no? Que nos plantea en primer lugar que la iglesia es un proyecto y un propósito eterno de Dios. ¿Sí? ¿Lo es? Sí. La iglesia es un propósito y un proyecto que surge ya en el corazón de Dios, la Trinidad, desde la eternidad, ¿vale? Y ese proyecto de Dios, ese propósito, Dios lo lleva adelante. Porque Dios, cuando hace algo, lo hace de una manera completa. Lo que empieza, ¿lo termina? Sí. ¿Os acordáis Jesús cuando puso aquel ejemplo? Dice, si vas a construir una casa, siéntate primero, valora el dinero que tienes, a ver si vas a poder acabarla. No sé que te quedes con 4 paredes, ¿no? Y el tejado. Entonces, Dios es un Dios que es previsor en todo lo que hace. Sí, muchas gracias. Uy, está fría. No, sí. Fría no. Del grifo, por favor. Sí. Entonces, es previsor en todo lo que hace y es completo y tiene recursos completos y suficientes para que cualquier proyecto de Dios y propósito de Dios se lleve adelante. Empieza y termina. ¿Recordáis ahí en Filipenses capítulo 1, cuando nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La completará, la perfeccionará, quiere decir que la completará en el día de Jesucristo. Así que Dios todo lo que empieza lo completa. Así que tenemos un proyecto de Dios, un propósito de Dios maravilloso para la iglesia, y nosotros somos parte de ese proyecto de Dios. Somos parte del proyecto de Dios porque como leeremos ahora en el capítulo 20, nosotros nos hemos convertido para con Dios y hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que nosotros ahora somos parte de Dios, hemos de sentirnos parte del propósito de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Hemos de vivir este propósito de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos de experimentar que somos fruto, que además somos miembros y que además estamos siendo edificados por su palabra, guardados por su poder, bendecidos con su gracia y conducidos a la patria celestial. Para que luego, a partir de todo esto,
vivamos unas vidas de gratitud a Dios, de alabanza a Dios, como hemos hecho esta mañana, pero de una manera, como también habéis dicho, día a día, minuto a minuto, cada momento de nuestra vida, amar, obedecer a Dios, ¿verdad? Colaborar con los dones que Dios nos ha dado para edificar la iglesia, proclamar el Evangelio, llevar este precioso Evangelio a toda la persona para que muchos más puedan conocer al Señor. Vamos a la lectura entonces de este texto de Hechos 20, que nos dice así. Bueno, en los viajes del apóstol Pablo, este ya es el tercer viaje, ¿eh? Pablo ya está de regreso del tercer viaje. Él quiere ir a Jerusalén para llevar la ofrenda. Sabéis que había recogido una ofrenda entre las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya, es decir, Filipos, Tesalónica, Berea, la de Corintos, también las iglesias de Asia Menor, de Éfeso. Había recogido toda una ofrenda, la llevaba para Jerusalén, ¿sí? La llevaba para allí. Y luego Pablo quería iniciar otro viaje para ir a Roma, y luego de Roma, ¿a dónde quería venir? A España, quería venir a España. Supongo que Santa Coloma de Gramanet, el primer sitio que le hubiera gustado de venir, ¿no? Allí Santa Coloma, esa ciudad tan, tan populosa. Bueno, pues ese era el proyecto de Pablo. Entonces está regresando y se despide de la iglesia de Éfeso, llamando a los ancianos de la iglesia. Los llama a unos 10 kilómetros, 15 de distancia, más al sur, al puerto de Mileto, y le dice, versículo 18, cuando vinieron, versículo 18, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Veremos que en este pasaje se habla de los líderes de la iglesia como ancianos, pastores y obispos, estos tres nombres que tienen que ver con unas mismas personas que cuidan y son líderes en las iglesias, ancianos en esa expresión de gobernar la iglesia, ¿verdad? Obispos, esa función de sobrever la iglesia, y pastores en esa función de pastorear, de alimentar, de cuidar la iglesia. Todo esto en una actitud de servicio. Entendamos bien que siempre el gobierno de la iglesia, la dirección de una iglesia, tiene que ver con una palabra clave: servir. No tiene que ver con la palabra mandar, tiene que ver con la palabra servir, ¿sí? En esa clave está la obra de los líderes de la iglesia que sirven al Señor, sirviendo a la iglesia. Versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Asia se refiere a esta parte de Asia, digamos, occidental, el Asia Menor, ¿vale? Todos estos que están en la parte de la costa. Sabéis que también desde Éfeso el apóstol Pablo había llegado a evangelizar esas ciudades que luego aparecen en las 7 cartas del Apocalipsis, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo, esas ciudades son todas de esa zona de Asia Menor, la parte occidental, que le dan al mar Egeo. Pablo, en los 2 años que estuvo, 2 o 3 años, 3 años creo que estuvo en Éfeso, estuvo evangelizando toda esa parte. Así que, ¿sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia? Sirviendo, mirad la idea, ¿veis la idea? Sirviendo al Señor, esa es la función de servir del ministerio cristiano y de los líderes cristianos, es servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, porque en la obra de Dios no faltan los inconvenientes, no faltan las dificultades, no falta la oposición, no faltan los que no quieren que la obra de Dios avance y atacan a Dios, atacan a la obra de Dios, atacan al Señor y a su iglesia y a sus siervos también, ¿no? Pero en medio de todo esto, la iglesia avanza como un barco en medio de la tempestad, pero avanza imparablemente, no hay nada que la pueda detener. Versículo 20, y cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente de casa en casa. Así que la función era enseñar la palabra de Dios, el consejo de Dios, como Pablo dirá un poquito más adelante, versículo 20, no rehuí declarar a vosotros todo, versículo 27, todo el propósito de Dios. Qué función más bonita en la iglesia, nosotros, entre hermanos, que nos enseñemos unos a otros y nos enseñemos toda la palabra y todo el propósito de Dios. Públicamente y casa en casa. Quisiera haceros notar que la iglesia
en la primera etapa era una iglesia que se reunía en las casas, sí o sí, claro, porque en las sinagogas no, porque ser cristianos no los estaban no podían reunirse en las sinagogas, que eran el lugar judío de reunión para los judíos. Por tanto, se tenía que reunir en las casas. Y es interesante que las casas siempre han jugado un papel muy, muy importante en la evangelización y en la edificación de la iglesia. Así que, en un sentido, qué bonito que sigue poder recuperar esta idea de las casas. Versículo 21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la misión de la evangelización. La evangelización es un llamamiento a convertirse a Dios, de dejar los ídolos, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, dejando los ídolos, convertirse a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo. Así que la evangelización siempre llama al arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento es volvernos a Dios, ¿verdad? Es entregar nuestras vidas a Dios, devolverle a Dios lo que le pertenece, que es nuestras vidas, para que Él las transforme para su gloria y para servirle. Y también ese llamamiento es a la fe en el Señor Jesucristo, porque es el único medio de salvación. Colosenses capítulo 2, cuando lo leáis, tiene unos, a partir del versículo 8 en adelante, tiene unas declaraciones preciosas en cuanto a Jesucristo. Dice que Jesucristo, en Él habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y luego dice a continuación, como Él está en la plenitud de la deidad y en Él está todo el propósito de Dios, y ese propósito de Dios incluye la salvación perfecta y completa, vosotros, al creer en Cristo, estáis completos en Él. Con lo cual, en Cristo tenemos un Salvador completo, una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa, ¿vale? Y una esperanza completa y segura en los cielos. Y esto es a consecuencia de una acción de arrepentimiento para con Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es este Evangelio. Versículo 22. Y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo, ya estás avisado, ¿eh? Tú vas a Jerusalén, muy bien, vas a ir, que sepas lo que te espera, ¿vale? Sepas de qué te... Es decir, Dios siempre nos advierte de las consecuencias de la fidelidad a Él y del servicio a Él. Dios no se esconde, Dios no nos hemos convertido, ¿verdad? Y me dijo a mi Manel, cuando te convertiste, ¡guau! Verás tú, una vida color de rosa. Vas a vivir, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, todo te irá bien. En Cristo no hay enfermedad, no hay problemas, no hay paro, tranquilos, ¿vale? Si somos fieles a Cristo, sufriremos, ¿verdad? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice la palabra, ¿no? Así que Pablo sabía que en su servicio a Dios, ya lo había experimentado, ya lo he dicho antes, pero iban a venir problemas. Pero es interesante que el versículo 24 dice, bueno, vendrán problemas, muy bien, pero firmes y adelante, ¿sí? Versículo 24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Claro, aquí hay cuando nos planteamos la vida, todo tiene que ver con un orden de valores, sí o sí, ¿vale? Es decir, yo para qué vivo, qué me interesa en la vida, qué prefiero, qué objetivos tengo, qué quiero ganar, qué estoy dispuesto a perder, ¿verdad? De qué cosas estoy dispuesto a renunciar para tener otras. Y aquí Pablo se lo plantea, como todos nos lo planteamos, y es interesante que Pablo dice, bueno, yo lo tengo clarísimo, en ninguna manera estimo como valioso a mi vida para mí mismo. Es decir, como él luego lo dirá, ¿os acordáis ahí en Filipenses capítulo 3? Cuando él hace una lista de todo el pedigrí que tiene como creyente, ¿vale? Pero dice, todo esto lo tengo como basura. ¿Por qué? Porque para mí hay un objetivo mucho mejor que esto, más valioso, más sublime, más glorioso, más eterno, que es ganar a Cristo. Y Pablo entonces lo plantea así de esta manera, y aquí también lo plantea. Fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí
del Señor. ¿Os recuerda esto luego cuando en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo habla del final de su vida, ¿vale? Dice, y he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Lo está diciendo aquí, ¿vale? Y se ha mantenido firme y al final puede mirar para atrás, dice, lo he hecho, lo he cumplido. Y yo me alegro mucho de veros a vosotros, que sois creyentes, que os conozco desde hace muchos años, y otros, aunque no os conozco, también estáis ahí, firmes en la fe, claro que sí. Vosotros también estáis corriendo la carrera cristiana y estáis manteniendo una carrera firmes y la estáis corriendo, como dice el Señor, como un atleta honesto, porque el que no cumple las reglas al final no recibe el premio, pero os estáis manteniendo firmes en la fe y sirviendo al Señor. Sirviendo según el ministerio que el Señor os ha dado, porque a cada uno de vosotros, a mí, nos ha dado un ministerio, una labor que hacer, con unos dones, ¿verdad? Previamente nos ha dado dones, nos ha capacitado para hacer alguna cosa, para servir al Señor, para edificar la iglesia, para llevar el Evangelio, para consolar, para animar, para restaurar, para aconsejar, para preparar, para organizar, tantos, la diversidad, para tocar los instrumentos, ¿verdad? Para dirigir cosas, enseñar, predicar, tantas, esta multitud de ministerios, cada uno el nuestro. Pero qué bonito, ¿no? Que podamos, dice, el ministerio que recibí del Señor. Así que cada uno de vosotros hemos recibido un ministerio de parte del Señor y seguimos ahí. Y dentro de ese ministerio amplio, ¿verdad?, está el dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. De nuevo, este Evangelio que es un Evangelio que nos trae toda la bendición de Dios. La gracia tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con la misericordia de Dios, tiene que ver con la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y el fruto de eso es el Evangelio de Jesucristo, que nos trae las buenas noticias de que Cristo ha sido constituido el único, suficiente y completo Salvador para darnos una salvación completa. Versículo 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Cosa que luego cuando se despiden, allá hacia el final, versículo 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo y lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Así que hay una despedida aquí, una despedida, ¡guau!, de esas despedidas que emocionan, que levantan los ánimos, que traen lágrimas, porque claro, no se iban a ver. Pablo ya les ha dicho, y entonces hay aquí una despedida difícil, ¿no? Pero bueno, ahí están las despedidas. Despedidas para volverse a encontrar, ¿eh? Estos son despedidas temporales, ¿vale? Luego nos encontramos todos arriba, en el cielo. Esto no cabe ninguna duda. Por tanto, doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, es decir, que yo me he portado bien con vosotros, os he llevado el Evangelio del Señor, estoy limpio, ¿eh? No sé qué, tengo buena conciencia. Qué bonito, ¿no? Oye, qué bonito cuando nos despidamos de alguien, que en la relación que hayamos tenido con esa persona tengamos una conciencia limpia, ¿no? Conciencia que le hemos tratado bien, que le hemos ayudado si ha habido necesidad, ¿verdad? Que la hemos respetado, que la hemos honrado, le hemos dignificado, ¿verdad? Honraos los unos a los otros, dice el Señor, ¿verdad? Que nuestras relaciones, muy bien, como antes ha compartido un hermano, practiquemos el perdón, ese perdón generoso que practicaba el Señor Jesucristo y que es propio de Dios para con nosotros, ¿verdad? Qué bien que en nuestras relaciones tengamos una conciencia limpia y nos podamos saludar y despedir, ¿verdad?, con buena conciencia. Qué bueno. Versículo 27, porque no rehuí declarar a todos vosotros el propósito de Dios. Bueno, y ahora Pablo pasa al versículo 28, donde nos dice que cada creyente, y sobre todo los líderes, hemos de cuidar de nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Como Pablo dice a Timoteo,
cuídate de ti mismo, cuídate, mantente en la doctrina, en la verdad, en la fe, en el amor, consérvate puro. Dice el versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Entonces la idea que nos da aquí es, Pablo ya introduce un tema, y es el tema de que en la iglesia de Dios hay peligros, hay amenazas. Y aquí Pablo va a jugar con una figura. Mira, permitirme esta figura, ¿vale? Pablo va a jugar, ¿ves qué dice aquí para pastorear? La idea de pastorear va de pastor, ¿sí? El pastor, ¿a quién pastorea? A las ovejas. ¿Y el peligro de las ovejas cuáles son? Los lobos. Muy bien. Entonces aquí Pablo va a hablar los pastores, las ovejas y los lobos. Y va a decir, hey, los líderes de la iglesia, sois como pastores que tenéis que cuidar el rebaño, ¿verdad? Tenéis que cuidar el rebaño. Un rebaño, la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha dado una misión. Os ha puesto como ancianos, pastores, obispos, para que cuidéis de la grey. Porque la grey es la iglesia de Dios, no es nuestra iglesia, ¿verdad? No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. Y fijaos que ese pueblo de Dios ha costado un precio elevadísimo. Él la compró con su propia sangre. Es decir, aunque el texto no queda claro, pero a la luz de todas las Escrituras, sabemos de que el Padre ha comprado a la iglesia con la sangre ¿de quién? De su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos dice 1 de Pedro que ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que hemos sido comprados con la vida del Señor Jesucristo. Tú y yo valemos para Dios la vida de su propio y unigénito Hijo, porque ha sido el precio de la vida de Jesús que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido libertados y hemos sido sacados de una situación de esclavitud. Dios ha pagado el precio. Es verdad que se lo ha pagado a sí mismo. Nunca pensemos que el precio se lo ha pagado al maligno ni al diablo. No. Se lo ha pagado a sí mismo, ¿vale? Porque Él es el que establece el juicio, las condiciones y el precio y cuál es la manera de rescatarnos. Y Él ha provisto el nuestro rescatador y el precio de nuestro rescate. Y nos ha rescatado para Él. Es decir, nos ha liberado de una condenación para hacernos hijos suyos, pueblo suyo, iglesia de Jesucristo. Pero qué maravilla, ¿no? Así que esa es la iglesia preciosa, por lo tanto, los líderes tienen que tener una dedicación especial para proteger a la iglesia. Y dice el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Tenemos los pastores, las ovejas y los lobos. Hermanos y hermanos, hay peligros siempre en la iglesia, hay amenazas siempre en la iglesia. Dice Pablo que estas amenazas vendrán, mirad, que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, habrán peligros de afuera y peligros desde adentro, dice el apóstol Pablo. Y nos advierte, y no podemos ser ingenuos ni despreocuparnos de esta realidad, ¿verdad? Tenemos que estar siempre muy atentos, muy pendientes. El mundo que tenemos a nuestro alrededor tiene una filosofía de vida muy potente, muy poderosa, por eso la gente mayormente vive de esa manera. Por eso incluso nuestros hijos a veces no les vemos en las iglesias y les vemos que están un poquito siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Se sienten atraídos. Es decir, hay un poder fuerte manejado por el maligno para apartarnos y apartar a las ovejas del pueblo de Dios y del rebaño, ¿verdad? Y en ese sentido hay una lucha constante, no solamente fuera, a veces desde dentro, dice Pablo, como luego vinieron tantas herejías a lo largo de la historia, los concilios, los creyentes tuvieron que reunirse y establecer la verdad de la palabra frente a tantas amenazas y herejías. Así que hemos de estar muy al tanto, cuidándonos los unos a los otros, ¿verdad? Protegiéndonos de peligros exteriores, ¿verdad? Y ayudándonos con amor, con humildad, con cariño. Hermanas y hermanos, debemos de estar muy alerta y los pastores cuidar a las ovejas de los lobos que pueden venir.
Versículo 31, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, mira, aquí ahora viene la confirmación de lo que yo decía, Pablo estuvo en Éfeso 3 años, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y el versículo 32 es precioso porque nos dice dónde están los recursos de Dios para mantenernos firmes, para protegernos del peligro, para guiarnos, mantenernos en la verdad, para seguir esta carrera cristiana y cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Dice el versículo 32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Fantástico, fantástico. Estamos en las manos de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, hablando de sus ovejas, yo soy el buen pastor, ¿vale? Las ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Y para darnos una doble seguridad, dice, hay alguien que es mayor que yo, mi Padre. Dice, y las ovejas también están en las manos de mi Padre. Así que estamos con una doble seguridad. Estamos en las manos del Señor Jesucristo, el pastor, nadie las arrebata de mi mano. Estamos en las manos de nuestro Padre Celestial, más poderoso que Él no hay nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Ahora se encomiendo a Dios. Hermanos, hermanas, no hay mejor manera de vivir la vida cristiana que vivirla en la dependencia de Dios. En la dependencia de Dios. Una vez vino un predicador, creo que os lo he dicho, de Andalucía, de Córdoba, con ese gracejo andaluz, bueno, como los andaluces, no sé si algunos sois de allá, como Juan Martín, ¿os acordáis de la familia Martín, no? Tal y cual, ese gracejo. Bueno, vino. Y tal, oye, y en una predicación nos puso a todos un poquito nerviosos porque nos dijo, el creyente tiene que ser del PP. ¡Wow! Todos así un poquito, era la época de Fraga, me parece. Tenéis que ser todos del PP. Ay, madre mía. Y nos estaba poniendo un poquito nerviosos, hasta que dijo, tenemos que ser de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Cómo respiramos tranquilos, madre mía, cómo respiramos tranquilos, ¿vale? Y nos dijo esto, porque esto refleja lo que dice aquí Pablo, ¿no? Os encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia, ¿no? Porque ese es el recurso que tenemos para mantenernos firmes en la vida cristiana, ¿no? Yo digo, en el PPP, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y en el poder de Dios, ¿verdad que sí? Y podríamos alegrar más y en la protección de Dios, ¿verdad? Bueno, qué bonito, ¿no? Pues tenemos que vivir así. Y Pablo lo tenía clarísimo, porque aquí lo está diciendo, que tenemos que ser del PP, ya Pablo ya lo sabía, ya nos lo iba diciendo, ¿no? Os encomiendo a Dios, qué bonito, hermanos, hermanos. Solo nos podemos mantener firmes en la carrera cristiana y en el servicio a Dios, y como pueblo de Dios y como miembros de la Iglesia de Jesucristo, si estamos dependiendo de Dios, si vivimos en la presencia de Dios. Yo lo habéis dicho y nos habéis exhortado con la palabra y con los cánticos también. La presencia de Dios y la palabra de Dios, porque es una palabra de gracia, y el concepto de gracia tiene que ver con las bendiciones de Dios y tiene que ver con las promesas de Dios. La palabra de Dios es una palabra que nos trae promesas de Dios, promesas fieles, promesas verdaderas, promesas que las cumple. ¿Recordáis allí en 2 Corintios, en el capítulo 3, me parece que nos dice esta expresión tan bonita en el capítulo 1? Fíjate lo que dice el capítulo 1 de 2 Corintios, capítulo 20. Pues tantas como sean las palabras, las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él son amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Tantas como sean las palabras, las promesas de Dios, dice, en Él todas son sí, en Él todas se cumplen. Así que la palabra de gracia es una palabra llena de promesas que se cumplen todas, absolutamente todas, ¿vale? Es una palabra de gracia de recursos para animarnos, consolarnos, enseñarnos, fortalecernos, guiarnos, ¿vale? Y darnos la palabra adecuada es una palabra de gracia para responder, hermanas y hermanos, a nuestras preguntas
Le hemos de preguntar a Dios. Le hemos de preguntar a Dios. El que no pregunta no tiene respuestas. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Recordarlo. Si en vuestra lectura de la palabra y en vuestra devocional delante de Dios no le preguntáis a Dios, Señor, tengo que tomar una decisión. ¿Qué debo de hacer? Esto o aquello. Señor, he de hacer, no sé, he de hacer cualquier cosa. Señor, ¿cómo debo de hacerlo? Señor, tenemos un plan, un propósito. Señor, te estamos preguntando si es tu voluntad, y si es tu voluntad, cuándo debemos de hacerlo y cómo debemos de hacerlo. Hay que preguntarle al Señor qué, cuándo, cómo, dónde, en qué momento. Todas esas preguntas hay que hacérselas para que dejarlo que Dios, a través de la palabra, de la oración y el Espíritu, vaya trayendo sus respuestas en nuestros pensamientos y a través de la palabra. Y Dios irá trayendo respuestas solo si hay preguntas. ¿Sabéis cuáles son las únicas oraciones que Dios nos responde? Las que no se hacen. ¿Qué os parece? Si no hay oración, no hay respuesta. ¿Vale? Las únicas oraciones que Dios nos responde son las que no se hacen. Las que se hacen, habrá respuesta. Te dirá que sí, te dirá que no, te dirá espera, ¿verdad? Pero hemos de orar y hemos de preguntarle a Dios, a la palabra de su gracia. Es que a través de esa palabra maravillosa que tenemos, que es la palabra de Dios, ¡wow! Dios nos va a dar respuesta a lo que le preguntemos, a lo que le planteemos, porque queremos que nos guíe, queremos que su palabra nos guíe. Esa palabra dice que es poderosa para edificarnos, para ayudarnos a fortalecer nuestra fe, nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Es poderosa para edificarnos, claro, necesitamos. Pero fijaos, hablamos de que es una palabra de promesas, y esa palabra también nos promete la herencia entre todos los santificados, nos dice el versículo 32. Es decir, es una palabra que nos encomienda a Dios, una palabra que nos va a guiar en nuestra vida, una palabra que nos va a edificar, nos va a fortalecer, y una palabra que nos va a dar la esperanza de que vamos a recibir y tenemos una herencia en los cielos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Disculpadme que me parece que me he alargado un poquito, pero yo quiero resumir un poquito esto que hemos comentado. Por otro lado, deciros, no sé si os habéis dado cuenta, este mensaje de Pablo a los ancianos de Éfeso es el único mensaje en Hechos de los Apóstoles dado a una iglesia. Todos los demás mensajes de Pedro, de Pablo, de Esteban, todos los demás mensajes son evangelísticos, son de testimonio, son delante de personas no creyentes, son para predicar el evangelio ante los judíos, ante los gentiles, ante reyes, ante gobernadores, ante el Sanedrín, ante diferentes. Y este es el único en Hechos que se da a una iglesia. Por eso este mensaje, os he dicho antes, tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Es un mensaje precioso que nos está dando estas enseñanzas preciosas, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero simplemente, hermanas y hermanos, animaros a que entendamos bien esta gran verdad de parte de Dios, que la iglesia es un proyecto, un propósito de Dios desde la eternidad. Que lo que empieza la acaba. Que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la empezó a edificar sobre el fundamento de su propia vida, obra, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, y desde su posición de gloria donde está, Él la está edificando y Él la culminará. Y un día, como dice Efesios, capítulo 5, presentará a su iglesia allí en el cielo como gloriosa, santa, perfecta, ¿sí? Para toda la eternidad. Tengámoslo esto bien claro y tengamos claro que la palabra de Dios, dice Pablo en 1 Timoteo, es fiel y digna de ser recibida y creída, y que tengamos esto integrado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que esto condicione y modele nuestra manera de vivir y de creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, 17. Es que Dios está edificando, Jesucristo está edificando su iglesia. En segundo lugar, es importante que sintamos
que la palabra de Dios siempre ha de producir un impacto en nuestra vida, siempre ha de producir una transformación, ¿verdad? La palabra de Dios, por un lado, informa nuestra mente, pero por otro lado transforma nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra, ya hemos oído, es poderosa para edificaros, ¿no? Y edificar quiere decir que vamos siendo transformados, cambiados, perfeccionados, santificados, ¿no? Pues es ese proceso donde la palabra de Dios siempre, por eso siempre hemos de preguntarnos, cuando leemos la palabra, esto Dios lo dijo, Pablo a estos, pero ¿qué me dice a mí, hoy? 29, ¿estamos a 29 o a 30? 30 de junio del 2024, ¿qué me dice a mí, Manel? Manel, ¿qué me dice a mí? Porque esta palabra tiene que producir un impacto en mi vida, ¿verdad? Sabiendo que somos iglesia de Dios, sabiendo que estamos, dice, siendo edificados con su palabra, recuerdo lo que he dicho al principio, guardados con su poder, bendecidos por su gracia y conducidos a la patria y celestial. Y por último, debe de haber una respuesta de una acción. La palabra de Dios tiene que llevar información, transformación y acción. Y la acción debe ser una vida de gratitud a Dios, como hemos visto aquí, de bendecir a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios, ¿verdad? Una vida además de llevar adelante el plan de Dios y el propósito de Dios, de predicar este evangelio de la gracia de Dios, predicar la conversión a Dios y la fe en Jesucristo, edificar a la iglesia, proteger a la iglesia, cuidarla de peligros, de amenazas, ¿verdad? Amarnos, ayudarnos los unos a los otros. Hermanos, para que podamos seguir creciendo en el Señor, todos juntos y adelante. Y mirad, acabo con el Salmo 73, que si leéis las notas diarias, hoy era el Salmo que tocaba, y este Salmo nos dice aquí una expresión muy bonita del versículo 23 y 24, dice: yo siempre estoy contigo, le dice el salmista a Dios. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Habéis visto esta perspectiva de la vida cristiana? Pasado, me has tomado de la mano derecha cuando nos convertimos. Presente, con tu consejo y tu palabra me guías. Eternidad, después me recibirás en la gloria. Que así sea, hermanos. Amén.